Depende de la distancia, claro, momento. 3 milímetros. Momento, no. Estamos igual, no estamos igual, porque nosotros tenemos la membrana al medio. ¿La qué? La membrana no, del yo no medio. uso la membrana. ¿Esa membrana que es un filtro? No, Esa membrana evita Esa es la diferencia. cátodo. Pero Ah, ellos ¿no? agarran hidrógeno y ¿Membrana de oxígeno. Ellos hacen, no, yo no hago eso. Evita que las burbujas de hidrógeno Exactamente. que se generan en la superficie del cátodo se mezclen, digamos, se trata de minimizar esta distancia para minimizar la pérdida óhmica. Sí. Entonces se trata de evitar que las burbujas de oxígeno se mezclen con las de hidrógeno, pero que deje pasar a los iones, que son, digamos, los que transportan el oxígeno del cátodo al ánodo. En el cátodo se separa la molécula De hidrógeno H2O en H+, y H, y O. y OH-. Este H+ se junta con otro H+ de otra De otra molécula, Exacto. forma H2 y sube como burbuja. Exacto. Esta es atraída por el ánodo. Entonces tiene que poder fluir desde este punto hasta este punto. Y la membrana Está en el medio. tiene que permitirle pasar. Son membranas de intercambio iónico. Exacto. Pero, digamos, tiene que permitir pasar al OH- con la menor resistencia posible. Exacto. Acá hay un sobrevoltaje por membrana. Ah, pues si no levanta la corriente, pero mientras más resistencia levanta la corriente. Claro. No, a ver, mientras con más resistencia para la misma corriente necesito más tensión. Entonces tengo más energía de pérdida. Es inversamente proporcional. Sí, pero lo que logra separar es el oxígeno. Entonces Él está haciendo separamos, lo que hacemos nosotros. Claro. recolectamos acá Exactamente. hidrógeno Y oxígeno. y acá Exactamente. oxígeno. Entonces, la tensión de membrana que aparece acá, dependiendo de qué membrana se use y a qué temperatura se trabaje, puede estar en el orden del medio volt. Ah, bueno, yo no Entonces estoy- cuando me dice estamos en la misma tensión, no. Nosotros tenemos la No, membrana al lo que medio. pasa es que Estamos corriendo, digamos, con Ni medio volt siquiera de estamos diferencia. en la misma celda. Porque eso es para separar hidrógeno del oxígeno y Sí. yo no separo hidrógeno del oxígeno. O sea, es básicamente la misma celda sin la membrana. Exactamente. Y con un conector único. Claro. Exactamente. Sí. Entre 1 y otro hay unos .75, pero un detalle, y después pruébenlo. Se va subiendo la tensión y mejora el rendimiento, y baja la corriente. No baja la corriente. Sí. Sube la corriente, pero mejora el rendimiento. Baja la corriente. La curva... No en esto, Perdón. La curva es así. La curva característica de una celda electrolítica es una cosa así. Bueno, Entonces, si yo fijo la corriente por tensión es potencia. La potencia en juego, por ampere es corriente, es potencia. la potencia en juego sería el área de este rectángulo. Bien. Esto se puede entender, acá en algún punto hay una línea que no se ve, Bien. que es la pérdida. Bien. Las pérdidas o el consumo de tensión se divide en tres componentes. Lo que es la tensión pura de electrólisis, Correcto. 1,48 volts. Sí. Sí. 1,48 y 1,76, ahí andamos. 1,48 es la termoneutral. Es lo ideal. Sí, a ver, es un valor ideal. Más un segundo componente de tensión, que es la que es producto de las pérdidas en el electrolito, más un conjunto de cosas más que daría una tercera componente de la tensión, que es la suma de todos los sobrevoltajes por cambio de superficie, pasaje del electrodo al líquido, pasaje del líquido a la membrana, de la membrana al líquido y del otro electrodo. Bueno. Como la energía que se aplica a la electrólisis, la energía neta, es este rectángulo, la eficiencia se calcula como esta superficie sobre la superficie total. Exacto. En la medida en que la corriente es más grande, esta relación empieza a ser empieza a ser mayor. Es decir, la electrólisis es más eficiente a cargas menores.
¿Estamos en esto? Sí. Vamos a la otra. Se tiene que ir, así que le voy a dejar un dibujo. ¿Está bien? Si a esto le llamamos tensión y a esto le llamamos amper, esto va a mantenerse súper estable, Sí, esto como es máximo en 10 amperes. Esto es onda cuadrada, sí. Nosotros estamos trabajando con una señal de continua casi pura, con un pequeño ripple montado. Esto yo lo abro y lo cierro de acuerdo a lo que necesito. Y la tensión me ha demostrado, ideal de uso, es esta. Yo leí alguna vez... Ojo, esta es la diferencia, ¿eh? Sí. La destrucción de la molécula es más violenta. Sí, yo Y es mucho mejor. leí en algún momento, los tengo que buscar porque los tengo en Alemania, trabajos de un ruso que trabajaba con el tema de, PWM, el generador digamos, fuertes cambios es tremendo. de frecuencia Es excelente. montados sobre la continua. Tenemos. Sí, nunca lo ensayamos. Esto desaparece. Y tenemos constante, es constante. Claro, Pero, a ver, esto es válido, se entiende, a corrientes constantes. Exacto, y sí, es lo que buscamos. No a corrientes pulsantes. No, pulsante no. Lo que pasa es que la electrólisis clásica siempre se ahí hizo está el con tema. corriente constante y como las eficiencias son muy buenas, tratar de mejorar los electrolizadores por el lado de la eficiencia no tiene sentido. Los electrolizadores tienen que ser más baratos, tienen que tener ahí menor está. costo de inversión. Ahí está. Y eso se logra aumentando la densidad de corriente. Exactamente. O sea, logrando que con el mismo módulo, con el mismo precio, Exacto. se pueda producir más hidrógeno. Más cantidad. No que la producción sea más eficiente. Que se produzca más. Que se produzca más, como quien le saca más potencia a un motor. Es lo mismo, exactamente. El consumo no varía, la cantidad de gramos de combustible por HP generado no varía, o a lo mejor decrece. Está Cuanto más preparado este motor, más consume. Exactamente. Pero como los costos de inversión pesan mucho más que los costos de la energía, Exacto, pero ¿qué? Lo que estamos tratando de hacer es bajar el costo de producción. nosotros arrancamos con el primer electrolizador en el año 2010 con 2000 amperes por metro cuadrado y estamos ahora optimizamos la celda de modo tal en materiales y en diseño, en geometría, de modo tal de poder estar pisando los 6000 amperes por metro cuadrado. Y ahora la empresa McPhee terminó de firmar un convenio con una empresa italiana de Nora, que era una empresa bastante conocida en el tema de electrólisis en su momento, Sí. para usar en nuestros electrolizadores un diseño especial que tienen ellos de electrodo, del cual, disculpame, no puedo hablar, y se estima que con ese diseño de electrodo, más las celdas nuestras optimizadas, más algún desarrollo más que habrá que hacer, que va a ser, digamos, netamente experimental, tendríamos que estar pisando los 10.000 amperes por metro cuadrado. ¿Y la producción? En función del tamaño Claro, de la celda. siempre sacando oxígeno e hidrógeno. Siempre separando. Y en este caso nunca lo utilizaron ustedes sacando oxidrógeno. No. Eso es lo que en alemán se llama Knallgas. Se usaba en algún momento. El gas marrón. No, Claro, en nuestro marrón. caso no es marrón. Sí. En nuestro caso el gas no es marrón. Pero en Alemania dicen así. Sí, porque Brown fue el que lo descubrió, pero... Knallgas, no, sí. ¿Y por qué no trabajan sobre eso? Porque, en principio, porque la electrólisis industrial busca obtener hidrógeno como materia prima, hidrógeno puro. Claro. O sea, el fenómeno electrolítico se conocía de antes, pero la construcción de equipos basados en ese principio arrancó como una fuente de hidrógeno puro para ciertos procesos industriales, donde importaba la pureza y no importaba el consumo energético. Entonces eran equipos de muy baja eficiencia, pensados para trabajar a régimen constante, y mientras anduvieran, todo lo demás estaba bien. A partir del momento, esos equipos fueron superados con el paso del tiempo por los equipos de producción de hidrógeno a partir de cracking de metano.
cuando empezaron a aparecer materiales de catálisis que facilitaban esa reacción, los electrolizadores se dejaron de usar paulatinamente, Claro. porque el hidrógeno que se obtenía por cracking catalítico de metano no era tan puro como el de electrólisis, pero la pureza no era un problema en la mayoría de los casos. Estaba basado en un combustible fósil que ambientalmente no es interesante, pero a la industria le preocupa muy poco, y el hidrógeno producido era sustancialmente más barato. Entonces la electrólisis empezó a caer un poco en el olvido, salvo en muy pequeñas potencias, en el orden de litros por minuto, para aplicaciones, qué sé yo, de gas carrier de cromatógrafos y cosas por el estilo. Subsistieron fabricantes, no sé, a nivel mundial, tal vez 80, 100 fabricantes, de electrolizadores muy chiquititos, de muy alta pureza, donde la eficiencia tampoco importaba la pureza. Claro. E importaba la seguridad. Digamos, siempre es más seguro tener un electrolizador y generar hidrógeno bajo demanda que tener acumulado hidrógeno en tubos. Por supuesto. Claro. Porque se lo genera, se lo consume inmediatamente, no hay acumulación intermedia, no hay tanto riesgo de accidente. Entonces, los fabricantes de electrolizadores chiquititos, poco eficientes, de muy alta pureza, sí subsistieron. Y la inmensa mayoría de los fabricantes de electrolizadores grandes, los que antes eran los grandes equipos industriales, murieron, desaparecieron del mercado. Una tarjeta nuestra. Cuando aparece la idea de utilizar los electrolizadores a régimen variable para estabilizar la línea por un lado y generar a gran escala un combustible renovable por otro, es como que los electrolizadores industriales anteriores no cumplían con los requisitos, más que nada por el tema de operación a potencia variable. Cuando nosotros iniciamos la construcción de la primera planta, suponíamos que íbamos a comprar el electrolizador porque un par de los antiguos proveedores de electrolizadores industriales más o menos subsisten todavía buscando algunos nichos de mercado. Y uno de ellos nos había dicho, sí, les podemos construir un electrolizador de las características que ustedes quieren y podemos adaptarlo un poco en función de que sea más flexible a la operación bajo potencia variable. Como el cuento de la chapa de níquel, cuando dijimos, sí, agarramos los billetes y los fuimos a buscar, nos dijo, bueno, sí, más o menos, bueno, en realidad no. Y ahí elegimos entre matarlo, matarnos o matarlo y matarnos. Sí, suicidio en masa. Pienso en esto. Le compramos a esta gente el diseño del viejo electrolizador que nos habían ofrecido, porque tenía la ventaja de partir de un diseño conocido donde ciertos aspectos ya estaban muy ensayados. Digo compramos, sí, a la larga se lo compramos. Lo que había hecho la empresa era hacerle un prepago, una seña con 6 ceros. 6 ceros. Para que fueran ya preparando lo que necesitaran preparar para construir el equipo. Cuando declararon que no podían construirlo, pues bueno, ¿cómo nos devuelven el dinero? Ya no lo gastamos. ¿Y cómo van a hacer? Ah, no sabemos. Ahí fue cuando el gerente se empezó a remangar. Y bueno, se tomó la decisión de construirlo nosotros mismos. Teníamos en el equipo gente que antes había construido electrolizadores pequeños, pero que tenía un cierto conocimiento del tema. Y bueno, se trataba de extrapolar eso a uno grande. Y la forma, digamos, de devolución de esta empresa que no pudo cumplir fue transferirnos toda la información que tenían del electrolizador anterior. Así, bueno, fabríquenselo ustedes. Entonces lo que hicimos con esa primera unidad fue tomar los planos originales, pasar todo, por supuesto, a AutoCAD, algún software de estos eran planos sobre papel, y
jugarnos a mejorar o ayornar aquellos aspectos sobre los que sabíamos que podíamos ir un poco sobre seguro. ¿Qué pasa? Los últimos equipos viejos de este diseño se habían fabricado tal vez a principios de los 80. Sí. Y estábamos hablando del año 2010, o sea, habían pasado 30 años. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Aparte se cuenta con otras cosas que en ese momento no... Cambiamos fundamentalmente todo lo que fuera juntas, ¿Qué están utilizando? Teflon. ¿Eh? Teflon. Sí. Para ese Teflon. Ahora estamos utilizando O-rings, pero con ¿de aquel qué usamos orden? ¿De qué material? EPDM. Sí, bueno, es lo mismo que somos. Lo tengo acá. Es lo que mejor se Sí, haga. sí. Es lo que mejor se haga. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos utilizando O-rings sobre piezas plásticas, que es una cosa bastante poco frecuente. Sí. Todo lo que son especificaciones de ranuras, de asientos para O-rings, tolerancias, está todo pensado en función de metal. Claro que sí. Cuando uno trata de mantener esas tolerancias en plástico, sobre todo en plástico inyectado, Varía. guarda. Se van. Se deforma el plástico. Por ahí, por Ciertos plásticos sí, otros no. Hubo que dar con el plástico correcto. Claro. ¿Probaste con polímeros? No. Probamos con... Bueno, a ver, probamos con polímeros. Sí, polisulfón. No. ¿Y qué te resultó? Bien, estamos usando ¿Viste? eso. ¿Viste? Claro, lo que pasa es que estamos usando polisulfón con una cierta carga de fibra de vidrio. Y sí. Nada. Y claro. Eh, Para la resistencia mecánica. el punto es, ayornamos el diseño viejo tanto como pudimos sin meternos a experimentar sobre cosas no conocidas. Claro, sí. Cambiamos membranas porque Claro. ya no se podían usar las viejas membranas de asbesto. Cambiamos juntas porque no convenía usar las viejas juntas. Aplicamos algunos materiales distintos a componentes internos y fundamentalmente armamos un sistema de control que no existía en los 80 porque no existía la electrónica de control. Claro, sí. Se controlaba con circuito de aire comprimido, bueno. Hicimos un control completamente nuevo. Yo siempre pongo como ejemplo, teníamos que fabricar un auto. Agarramos los planos del Falcon Sí, lo y mejoramos. le agregamos Freno ABS. ABS, Claro. inyección, caja secuencial Claro. y 3 o 4 cosas que no es que sean nuevas, pero son nuevas para el modelo original. Para lo que era. Y salió un fierro que Claro. anduvo, hicimos lo que se nos dio la gana. Por supuesto. En un punto traté de romperlo y no pude. No se puede. Era un equipo caro, era un equipo pesado, era un equipo de celdas rectangulares, con marcos metálicos, con todos los problemas Igual que de esta que viste acá, pero chiquita. Era chiquita. 1,5 metros No, sí, pero- cuadrado de superficie. Pero Claro. en Yo proporción no es quiero lo jugar mismo. la fiesta, pero son 12. Yo necesitaría pasar un momento al toilet Eso es abajo. Eso es creo, abajo. ¿no? Ah, Abajo. y vamos. Vos querías salir, yo